¿Estaremos preparados como país para...? Ahorita no, yo se lo puedo decir, ¿verdad? Porque si no estamos preparados con los que normalmente nos llegan, que son como de 10,000 a 11,000 mensuales, ¿verdad? Entonces se supone que con eso va a haber más o menos una duplicación, se puede decir, 20,000, 22,000. No estamos preparados, no estamos preparados en los centros de atención a migrantes retornados, no estamos preparando en el transporte, no estamos preparados en decir, si ellos se fueron porque no tenían un empleo o no tenían algo que les ofreciera la satisfacción, porque muchos se van que ya están empleados, eso sí, nosotros tenemos personas que se han ido, que son desempleados, personas que no tienen mucha educación, ¿verdad? O personas muy educadas o personas empleadas. Hay de todo tipo de migrantes. Pero lo que no se les estaba ofreciendo es alguna satisfacción, porque eso es lo que quieren los seres humanos. Es una expectativa de que mi vida va a ser mejor, una esperanza de que mi vida va a ser mejor si yo trabajo y continúo ¿Y quién es el responsable de que suceda eso? Y entonces hay diferentes formas de ver quién es responsable. A veces dicen el gobierno, pero no solamente es el gobierno, hay muchos cambios que están ocurriendo en el mundo, en el que especialmente desde que las telecomunicaciones se abrieron, se democratizaron, ¿verdad? La telecomunicación, no solamente a través de los celulares, pero a través, digamos, de medios independientes como el suyo, ¿verdad? Que le dan a conocer a la población cómo se vive en muchos otros países. Diálogo, un programa en el cual usted tiene esa oportunidad de empaparse, de entender los problemas del país, pero lo principal es que mediante el diálogo le busquemos las posibles soluciones y salgamos del subdesarrollo que nos han mantenido durante mucho tiempo. De eso se trata. Hoy hablaremos algunos aspectos importantes en relación a lo que está sucediendo internacionalmente y que puede afectarnos o favorecernos como país. Eso va a depender de diferentes aspectos que estaremos abordando durante el programa. Nuestra invitada, Jackie Foglia, un placer, sí, bienvenida y gracias por mucho acompañarnos. Mucho gusto, Ronnie. Gracias por estar con nosotros aquí en Unidos en Diálogo. Jackie, ¿nos podría decir usted dónde nació y qué estudió? Sí. Bueno, pues yo nací aquí en Tegucigalpa, yo soy capitalina y estudié, ¿verdad?, todo mi primaria y mi secundaria aquí en Tegucigalpa y luego tuve la oportunidad de estudiar mi universidad con una beca en la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, en Nueva York. Entonces, una vez que ya me gradué, me integré a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, donde llegué al rango de capitán. Y también pues tuve la oportunidad también con otra beca, es decir, con mucho esfuerzo, estudiar en la Universidad de Johns Hopkins. Hay una maestría en Relaciones Internacionales y Economía Internacional. Y entonces, sí, después ya muchos años después, ya cuando uno dice, necesito de veras capacitarme de nuevo, pues ya en ADEN, ¿verdad?, la oportunidad de tener una maestría ejecutiva en administración de empresas. Así que sí, soy una persona que constantemente capacitándome, estudiando, y actualmente estoy en un curso, ¿verdad?, con la Universidad José Cecilio del Valle. Así que siempre me parece que es importante capacitarse. Excelente. ¿Y cómo le dio esa inquietud de entrar a West Point? Bueno, fue algo así que llegaron, ¿verdad?, de parte del Grupo Militar de los Estados Unidos a ofrecer la beca al colegio. Yo estoy en un colegio bilingüe, en la escuela americana, y entonces llegué a la casa y le hablé a mi papá y le dije, mire que está esto, y entonces me dice, te voy antes de que decidas, que te entrevistes con otros profesionales, algunos militares y otros profesionales civiles. Y entonces, después de que hicimos como una serie de entrevistas, entonces dije, no, yo estoy decidida y ya apliqué y gracias a Dios me gané esa oportunidad. ¿Y qué tal era la vida ahí? ¿Cómo Ay, muy difícil, Ronnie. ¿Algunas experiencias? No, todos los 4 años, experiencias muy difíciles. Yo debo admitir que a veces yo
cuando uno mira atrás, cuando mira atrás, ya cuando uno ya tiene cierta edad, uno mira para atrás y le parece un sueño lo que uno ha vivido, ¿verdad? Su pasado. Y yo digo, yo no sé cómo aguanté esos 4 años, porque sí fue muy duro. Y especialmente como ahorita en esta época, en el invierno era crudo, era terrible, terrible, porque es en la parte, pues, al norte de la ciudad de Nueva York y simplemente los inviernos ahí son terribles. Y les tocaba hacer una serie de ejercicios y todas cuestiones. Sí, no, una presión académica. Esfuerzo físico. El esfuerzo físico, pero uno ya cuando tiene 18, 19 años, pues se va acostumbrando, pero sí el esfuerzo psicológico, es decir, la presión psicológica y también la carga académica, porque era muy pesada. Muy pesada. ¿Pero no le tocó a usted acompañar al ejército americano en algún otro país, o sí? No, pues mis compañeros, pues claro, la mayoría, si extranjeros solo éramos 6 en una clase de 1000, ¿verdad? Entonces, pero no, una vez que yo ya regresé, me integré mi contrato era con las Fuerzas Armadas de Honduras. Se incorporó entonces a las Fuerzas Armadas de Honduras. Sí, no, yo fui oficial aquí en Honduras. Qué bien. Y en su experiencia académica, entonces, usted ha tenido la participación en diferentes gobiernos para poder orientar en qué tipo de acciones es que se ha preparado usted para orientar a los gobiernos. Bueno, he tenido la oportunidad de servir en 4 gobiernos distintos, ¿verdad? Uno en la parte militar, cuando todavía era militar, ¿verdad? Tanto en el gobierno del presidente Azcona con el presidente Callejas de agregada militar, ¿verdad? Que estaba en Washington. Entonces, pues claro, uno lleva o mantener la relación entre los dos ejércitos, mucha comunicación, parte de toda la parte logística, ¿verdad? De la firma de varios documentos en el Pentágono junto con mi jefe en aquel tiempo. Entonces, era eso. Cuando una de las cosas que yo estudié, ¿verdad? Era de veras en la parte de relaciones internacionales y siempre me gustó mucho la parte de la relación económica entre los países. Entonces, cuando el Tratado de Libre Comercio también, que se estaba negociando el DR-CAFTA, entonces tuve la oportunidad de ser parte del equipo negociador. Sí, y entonces ese es pues 2003, 2004. Entonces, fue eso. Y fui viceministra de Turismo también en el gobierno del presidente Flores. Y después, recientemente, ¿verdad? Tanto en el gobierno nacionalista como en el gobierno del Libre, los dos gobiernos, traspasé siendo la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. Así que de veras que he estado así como en varias diferentes instancias, siempre como en la parte técnica, de asesoría técnica al gobierno o en posiciones ejecutivas dentro de los aspectos técnicos del gobierno. ¿Y la cooperación en ese momento entre el ejército de Estados Unidos y el ejército de Honduras, en qué se basaba más esa cooperación? No, pues ha sido pues a través de los años. Porque eso no es nuevo, Sí. pero sí, no. La idea es decir, más o menos en qué línea va el ejército norteamericano. Bueno, porque, por ejemplo, no estamos en guerra para decir que vienen aquí con el equipo a combatir terrorismo, pero sí hay cooperación que le interese al país. ¿En qué se basaron en esas cooperaciones? Claro, es de acuerdo a la realidad que se está viviendo en ese momento. Claro, nosotros pues en los 80s, 90s, pues todavía era una situación mundial de la Guerra Fría entre dos ejes, se puede decir, 2 ejes, y tristemente Centroamérica fue parte de esa guerra. Entonces había, se puede decir que luchas en Centroamérica, pero de veras eran de las luchas de poder a nivel mundial. Claro, mucha de la cooperación en ese momento en el área militar era bélica, por decir, bélica, entrenamiento, etc. Al pasar los años, y las realidades cambiaron. Gracias a Dios, Centroamérica volvió a una paz, ¿verdad? Una paz relativa, ¿verdad? Pero después ya empezaron, claro, mucha de la cooperación, siempre ha habido la cooperación humanitaria al lado de cualquier cooperación militar, pero ya los ejércitos y especialmente, digamos, muchas de las operaciones que se hacen militares de un país a otro, tienen ya un gran componente
de ayuda humanitaria o cívico-humanitaria, ¿verdad? Esas bases Entonces, militares de Estados Unidos en Honduras, claro, se supone que benefician más a Estados Unidos, pero también al estar en territorio nuestro. sí, hay un beneficio, claro. Ellos mantienen una cierta fuerza, se puede decir, relevan grupos, y los grupos vienen, especialmente muchos grupos de reserva, vienen a hacer entrenamiento, pero gran parte de su trabajo ahora es lo que se llama cívico humanitario. Muchos de los, tal vez nosotros que vivimos en Tegucigalpa no lo miramos, ¿verdad? Porque de veras ellos se logran internar en ciertas partes de nuestro país, hacer trabajos de puentes, de acceso al agua, de agua limpia, de brigadas médicas, odontológicas. De veras que hay un trabajo. Yo he tenido un poco de conocimiento, en este momento no estoy al tanto, pero sí sé que ese es mucho, y especialmente cuando uno va al departamento de Comayagua, donde está localizada la base y nuestro aeropuerto internacional. Entonces ya uno sí mira y mira que es todo ese beneficio que se ha logrado, y también en el área de desastres. Y nosotros, pues claro, Honduras es un país muy vulnerable, ¿verdad? En el área de cambio climático. De veras, en el área de desastres han sido clave, de veras, esta cooperación con Estados Unidos. Usted mencionó, por ejemplo, en este caso el aeropuerto. ¿Por qué cree usted que hubo una molestia del gobierno de Estados Unidos en relación a que se abriera el aeropuerto Palmerola en ese lugar? De veras que yo no tengo mucho conocimiento. Yo supongo que, claro, que ellos, como cuando uno dice, bueno, pues yo tenía todo este espacio, ahora tengo solo la mitad del espacio, por decir, pero de veras que no podría decirle con conocimiento de causa. Pero Estados Unidos también no se encontraba beneficiado, digo yo, en que sus conciudadanos que viajen a estos países vengan a un lugar, se supone, entre comillas, más seguro en relación a lo que venían a Toncontín. Claro, sí, porque Toncontín tristemente pues presentaba muchos riesgos, ¿verdad? Riesgos simplemente en la aproximación, etcétera, el clima, es decir, la aproximación de las montañas, tanto la entrada como la salida de Tegucigalpa, porque siempre nosotros, pues el Toncontín está localizado entre dos montañas, así que sí, claro, ya la llegada al aeropuerto internacional de Palmerola es un gran cambio, ¿verdad? Es decir, aquí hay que pista larga. O sea, beneficia a hondureños y beneficia a norteamericanos, realmente. No, a todos, y beneficia de veras por decir, a varios hondureños que también se les hacía difícil llegar hasta Tegucigalpa para tomar su vuelo, porque de veras Palmerola es mucho más céntrico, ¿verdad? Entonces beneficia más a mayor población, que a veces uno no se pone a pensar, porque como uno dice de capitalino, me quitaron mi aeropuerto, que era bien cerca, me quedaba cerca, y ahora tengo que ir, pero claro, igual les quedaba lejos a la gente de Intibucá, de La Paz, entonces, es decir, uno tiene que pensar en más que solamente una ciudad. Sí. Bueno, y en relación, por ejemplo, a este problema que ha habido del gobierno en amenazar de cerrar la base de Palmerola ante el nuevo gobierno de Donald Trump. ¿Cómo está ese panorama? ¿Qué futuro puede tener Honduras ante ese tipo de acciones? Bueno, de veras que a todo el mundo, después de haber tal vez parrandeado el día 31, que cuando amanecimos el primero y escuchamos ese mensaje de Nuestra Señora Presidente, de veras que pues uno se extraña, ¿verdad? Uno se extraña que por qué el mero 1 de enero, por qué ese mensaje, ¿verdad? ¿Qué mensaje, además del mensaje verbal, se quiso dar? Entonces, a veces yo me puse a pensar, pero es que una cosa que es que el presidente de otro país diga algo que está autorizado legalmente a decir, ¿verdad? Que él quiere sacar a las personas que están de manera no documentada o han entrado de manera irregular a su país. Eso es lo normal y lo hace cualquier país, lo hace Dinamarca, lo hace Noruega, lo hace Argentina, lo hace cualquier país.
Lo que pasa es que, claro, el señor tiene una forma de hablar, que es así muy efusiva, y tal vez puede haber causado resquemores porque nosotros somos un país que sí tenemos una buena cantidad de nuestros ciudadanos que está en ese país y de forma irregular, tristemente. Entonces, no me gustó porque de veras, como dicen, entre los países debe primar el diálogo y debe primar la diplomacia y debe primar las buenas costumbres. Esa es parte de mantener la paz en el mundo. Entonces, a veces dice uno, ¿por qué es que la gente de primas a primeras es como que rápido están mandando mensajes que pueden ser percibidos negativos? Por Cuando ejemplo, de veras hay que esperar a que de veras y que hagan el cuerpo diplomático haga su trabajo. Por ejemplo, usted, como dice, participó en el gobierno de Carlos Flores. En el gobierno de Carlos Flores, por ejemplo, tuvimos problemas con Nicaragua, que cerró las fronteras al transporte de carga. Yo nunca escuché manifestaciones groseras del gobierno de Carlos Flores para el gobierno de Nicaragua. Por ejemplo, que estamos hablando que estamos prácticamente de tú a tú, Sí. no de una operación. Entonces, en la parte diplomática, usted que ha sido diplomática, ¿cómo analiza esa situación al ver que un gobierno se llama al silencio y hace las acciones por donde se deben hacer a otro que quiere enfrentar, digamos, a un gigante en relación a la situación propia y política y económica del país, que no la podemos negar? No, y el subdesarrollo en el que nos encontramos. Sí, y especialmente porque nosotros pues tenemos que pensar que, claro, hay una situación muy atípica, se puede decir, en el que se encuentre una gran población de un país en otro y que esa población sea el 25% del Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Entonces es una situación muy atípica a nivel mundial, ¿verdad? Es decir, nosotros tal vez somos uno de 5 o 6 países que tenemos esa dependencia tan alta de remesas de un país a otro. Y eso crea una simbiosis, una relación muy especial entre los países. Y cuando digo simbiosis es porque de veras también no es como que de un lugar le estoy robando al otro, sino que es una relación ganar-ganar. Sí, porque es mano de obra que ocupan. Porque es mano de obra que ocupan, ¿verdad? Y es dinero que nosotros pues estamos utilizando para pues alimentar a las familias, hacer construcciones, abrir talleres, etcétera. Entonces mantiene también nuestra economía alimentada. En funcionamiento. Entonces sí, porque es mucho dinero. Entonces, cuando eso ocurre, es cuando mejor tienen que ser las relaciones, porque hay una relación ganar-ganar. Y claro, en el caso de la nueva administración de Estados Unidos, el presidente Trump pues, no lo mira así. Él piensa, ¿verdad?, que muchas de estas personas que están de manera irregular o no documentada en Estados Unidos son que le están quitando el trabajo a las personas, pero de veras los estudios lo han hecho, ¿verdad?, por estudios de ellos saben diferentes quiénes tipos, son los que gran parte de los empleos que ocupan muchos extranjeros, ¿verdad?, o de manera irregular, son empleos que no estarían ocupando personas estadounidenses. Simplemente agricultura, que es muy difícil, cuidado de personas ancianas, cuidado de niños, hasta cuidado de albañilería, animales, edificios, albañilería, toda la parte pecuaria, toda la parte el aseo de viviendas. Sí, entonces por eso es que sí es un ganar-ganar, pero en este momento, ¿verdad?, no se está viendo, también el presidente Trump está diciendo, ¿verdad?, ciertas cosas que él quiere que ocurran, pero claro, hay todo un proceso para que ocurran. Y yo lo veo desde otro punto de vista incluso, porque se supone que el presidente Trump es empresario, y como empresario él sabe que ocupa mano de obra barata para sus empresas. Definitivamente entonces ahí hay algo que no concuerda. Y lo otro que acaba de suceder con ese inmenso incendio que se presentó, van a necesitar mano de obra, pero hasta donde no la tienen. Entonces, sí, pero son como 15,000 estructuras. Claro, entonces estamos hablando mínimo 5 a 10 personas por estructura. Entonces sí se necesita mano de obra. Yo creo que en cierta forma aquí habría que ver
en las relaciones de este gobierno con el DEA para que apaguen ese fuego que surgió entre ambos gobiernos, Sí. ¿verdad? Me parece a mí que eso tendría que buscarse para poder llamar a la tranquilidad a la ciudadanía y al mismo gobierno, que está también Sí. a la expectativa, y como me dicen algo, pues voy a contestar. No saben, como decía, que esa frase lo hizo famoso a Pepe Lobo: calladito se ve más bonito. Así es. Entonces, ese problema creo que nos está causando mucho situación difícil. Sí. Ahora, Pero- la base del ajá. problema, que es la que tenemos que analizar en este caso y aquí, es por qué los hondureños se están trasladando a Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasa? O sea, yo se lo digo como médico, por ejemplo, yo no le voy a dar a usted tratamiento si tiene un problema de salud solo para disminuir los síntomas, porque si no ataco la causa, entonces usted va a continuar con el problema. Aquí se trata de atacar la causa, Sí. por supuesto, dar los paliativos que se requieren, pero atacar la causa. ¿Y cuál es la causa en el país? Sí. No hay empleo, no hay circulante, no hay oportunidades ni para personas estudiadas ni para personas no estudiadas. Entonces, mientras no se resuelva eso en el país, vamos a tener que seguir dependiendo de las remesas de nuestros ciudadanos que se van ilegalmente a Estados Unidos. ¿Cómo Sí, ve esa y ese situación es- usted? Y eso es de donde quería partir, que cuando uno habla muchas veces de esos mensajes que se dan los gobiernos y de esta decisiones que se toman, y que de veras que son decisiones que uno puede decir es una política y que esto y lo otro es una cosa como etérea, pero de veras cuando uno se pone a pensar, son seres humanos. Cada ser humano, cada persona, ¿verdad? Es todo un mundo. Y entonces es la humanidad, es decir, que está siendo afectada. Entonces, en el caso, digamos, que hayan deportaciones intempestivas, se puede decir, tal vez para describirlo, porque son personas que tal vez tienen un estatus, ¿verdad? Un estatus de permiso temporal, o están en vías de asilo, etcétera, que tienen un estatus, pero se pueden ir en una redada, ¿verdad? Y es intempestivamente una deportación. Y esa humanidad, esa persona, ¿verdad? Es decir, tal vez dejó muchas cosas pendientes de un lado y viene y lo traen al país. Y entonces el trabajo de nuestro país, porque son nuestros ciudadanos, es de la reintegración. Es cómo se reintegran las personas a sus comunidades, a donde deseen ir. Es difícil, porque de veras que yo he estado trabajando pues algunos meses en algunos asuntos de migración, y de veras que uno es impresionante ver cómo llegan esas personas en los aviones y llegan solo con la ropa puesta, sin cordones, sin faja, ¿verdad? Sin papeles, sin alimentarse, es decir, llegan a los centros de atención al migrante retornado. ¿Y qué se les puede dar ahí? Una taza de café, una Coca-Cola, un sándwich, una llamada y tal vez, no sé, un pasaje para que vayan del aeropuerto que queda en las afueras de San Pedro a la terminal de bus de San Pedro. Y ahí paremos de contar. Esa es la mayoría de nuestra realidad. De ahí para adelante ellos tienen que ver, y que son sus familias. Pero también después se pone a pensar, muchos de ellos ya estaban ganando algún tipo de dinero, ya lo estaban mandando. Y entonces la familia o los dependientes, se puede decir, también han perdido eso en este momento. Entonces, cuando uno se pone a pensar todas las Aristas, es decir, el contexto de lo que está el contexto, sucediendo. ¿verdad? Es más que una política, es más que un mensaje, es más que los políticos, de veras son las personas. Y después venimos ¿Y estará preparado el país para recibir cantidades de hondureños Sí. que los retornen? ¿Estaremos Bueno, preparados como país para...? ahorita no, yo se lo puedo decir, ¿verdad? Porque si no estamos preparados con los que normalmente nos llegan, que son como de 10,000 a 11,000 mensuales, ¿verdad? Entonces se supone que con eso va a haber más o menos una duplicación, se puede decir, 20,000, 22,000.
no estamos preparados. No estamos preparados en los centros de atención a migrantes retornados, no estamos preparando en el transporte, no estamos preparados en decir, si ellos se fueron porque no tenían un empleo o no tenían algo que les ofreciera la satisfacción, porque muchos se van que ya están empleados, eso sí, nosotros tenemos personas que se han ido, que son desempleados, personas que no tienen mucha educación, ¿verdad? O personas muy educadas o personas empleadas. Hay de todo tipo de migrantes. Pero lo que no se les estaba ofreciendo es alguna satisfacción, porque eso es lo que quieren los seres humanos. Es una expectativa de que mi vida va a ser mejor, una esperanza de que mi vida va a ser mejor si yo trabajo y continúo. ¿Y quién es el responsable de que suceda eso? Y entonces hay diferentes formas de ver quién es responsable. A veces dicen el gobierno, pero no solamente es el gobierno, hay muchos cambios que están ocurriendo en el mundo, en el que especialmente desde que las telecomunicaciones se abrieron, se democratizaron, ¿verdad? La telecomunicación, no solamente a través de los celulares, pero a través, digamos, de medios independientes como el suyo, ¿verdad? Que le dan a conocer a la población cómo se vive en muchos otros países. Entonces eso les sube las expectativas. Dicen, bueno, si en aquel país, que nosotros somos lo mismo, tenemos 2 brazos, 2 piernas y todo, viven así, qué bonito, qué bonito. Entonces le va subiendo las expectativas a las personas. Pero el país muchas veces no puede satisfacerle eso, ¿verdad? Las personas quieren otra vida. Y la migración es una de las opciones que nosotros, pues claro, todos los seres humanos han migrado desde el tiempo inmemorial, ¿verdad? Es decir, porque sí, la gente va buscando una satisfacción, va buscando algo más. Entonces, ¿qué es lo que que a veces dicen, no, que el gobierno, no, de veras que es una cosa que toda la sociedad tiene que enfrentar junta, ¿verdad? Que por qué es que no estamos logrando que los hondureños estén satisfechos con su vida en Honduras. Y ese es de veras el asunto. No solamente que si este gobierno o aquel gobierno o este alcalde no. Es todo como una sociedad. Tenemos que ver por qué es que nosotros no tenemos o no podemos ofrecer esa satisfacción a esos más o menos que, no sé, 260,000 son los que tienen algún tipo de problemas reñidos con la ley, pero son 1.1 millón de hondureños que viven en Estados Unidos. Bueno, el problema de eso es que usted está mencionando diferentes gobiernos. Bueno, yo no sé usted, pero por lo menos los que mencionó, desde Suazo Córdoba, Ascona, Callejas, sí, Reina, Carlos Flores, Maduro, etcétera, ninguno de ellos realmente hizo lo que debió haber hecho igual con este gobierno, que es lo que deben hacer para poder satisfacer esas necesidades básicas y esa satisfacción personal del ser humano, porque siguen las personas huyendo del país sin ver un posible futuro. Y toditos, incluyendo el actual, nos han ofrecido mejoras en salud, mejoras en educación, mejoras en infraestructura, empleo, seguridad, trabajo, etcétera. Todos, desde que yo me acuerdo que el Suazo Córdoba decía trabajo, salud y educación, sí, el otro decía educación, trabajo y salud, y el otro decía seguridad, trabajo y salud. O sea, pero nadie ha cumplido ni ha hecho su cuota de beneficio al país. Por eso es que tenemos en este momento esa situación difícil y que aparentemente este gobierno tampoco, sus funcionarios, nuestros empleados, no han entendido que como nuestros empleados tienen que buscar la mejoría de los que estamos en estos otros niveles, lamentablemente, ni los anteriores ni esto. Y en este caso habría que ver realmente cómo nos va a ir o cómo nos va a afectar, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, con relación a la venida y al dejar de percibir todas esas remesas de los que han sido detenidos y de los que están retornando al país. ¿Cómo lo considera usted en relación al Producto Interno Bruto? ¿Cómo nos va a afectar al país? Bueno, y eso sí es algo que sí se tiene que considerar también en qué cantidad se van a procesar a las deportaciones, ¿verdad? Porque en ese sentido también uno dice, bueno, pues
¿será que todos los deportados son personas que estaban mandando remesas o no? ¿Verdad? Porque hay personas que están reñidos con la ley, que no estaban mandando remesas porque estaban detenidos en algún lugar. ¿Me entiendes? Entonces tendríamos que ver eso. Sí puede que haya una afectación a lo largo de los meses. Tal vez inicialmente no, porque inicialmente pues, la prioridad, por lo menos en los mensajes que ha dado la administración Trump, es que van a empezar con las personas que están detenidas en las diferentes cárceles, ¿verdad? Entonces, esos van a ser el primer grupo de deportaciones, tanto para Honduras como para el resto del mundo, ¿verdad? Porque son de más de 100 países que van las deportaciones. Honduras no está solo en esta. Pero el problema es que cómo nosotros lo vamos a absorber, porque claro, ahí entra nuestro sistema de justicia. Ahí se va a afectar la economía de los dueños de las cárceles de Estados Unidos. Puede ser, pero también aquí, que cómo vamos a hacer, si de veras que si son personas que han matado a alguien y que si el otro han violado a alguien, que son crímenes serios, si los van a meter, si está lista nuestro sistema carcelario, nuestro sistema de privación de libertad para eso. Luego, tal vez en otra ola, ya van a empezar a venir personas que sí estaban empleadas y mandaban remesas. Entonces sí se va a afectar el Producto Interno Bruto. Pero es una situación ahorita muy fluida, Ronnie, muy fluida. Es decir, cada día, cada semana van a ir cambiando de veras la visión de qué es lo que está pasando, porque sí es una situación muy fluida y sí, claro, que nos va a afectar como país. Y la otra cosa es también, ya viniendo a la parte o a la pregunta inicial, que ¿por qué es que aquí no estamos creando los empleos, no estamos creando esas condiciones para que la gente se quiera quedar? Y sí, nuestra economía no está tan dinámica. Nosotros tenemos una economía que no es tan dinámica, porque si fuera más dinámica, crearía más empleos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es una economía cautiva. Sí, es una economía, pero es una economía que sí fluye, sí, porque hay la entrada de remesas, ¿verdad? Entonces la economía, pues uno mira compraventa, uno mira que las personas salen a los restaurantes, que uno sí mira, los talleres se tienen, la gente compra motos, la gente construye casas, que sí está fluyendo. Ajá, pero si deja de entrar ese dinero para que las personas empiecen a comprar las motos, los alimentos, construir casas, que compren la pulpería. Entonces se afectan los comercios y servicios. Pero ¿qué crea mayor número de empleos? Porque nosotros necesitamos crear mayor número de empleos de los que hemos estado creando. Eso es donde viene la parte de las inversiones. Y como país, y yo se lo digo porque sí he trabajado en eso y llevo muchos años estudiando y muchos años trabajando en la parte de atracción de inversión, especialmente atracción de inversión extranjera, inversión privada. No somos un país que hemos logrado dar a conocer los beneficios de invertir en Honduras. No hemos puesto, como dicen, una buena promoción. No, lo hemos hecho a ratos, aleatoriamente, aquí y allá, pero no es una cosa continua, una cosa que de veras para atraer año tras año un número creciente de nuevas empresas, porque lo que necesitamos son nuevas empresas, no solamente crecer las que ya tenemos, ¿verdad? Que también es una inversión, es una reinversión, pero es traer nuevas empresas, traer nuevos ¿A quién le compete hacer eso? Bueno, de veras a todos, pero primordialmente uno de los problemas graves, y yo pues lo he dicho por muchos años, que una de las cosas primordiales, una de las barreras primordiales para la atracción de inversión y la inversión que puede generar mucho empleo es el problema de la energía en nuestro país. El problema de la energía, nosotros llevamos muchos años de tener ya una energía deficiente, en el decir no consistente, no geográficamente distribuida, ¿verdad? Porque tenemos, claro, ciertas inversiones en transmisión no se han hecho, se ha hecho en generación, pero no hay suficiente inversión en transmisión. Entonces digamos que gran parte del litoral atlántico tiene una gran debilidad energética, ¿verdad? Es decir, ciudades grandes como La Ceiba, es decir, hace 2 o 3 años todavía tenían apagones de 8 horas. Usted no puede ir a establecer una fábrica a un lugar donde usted tiene que meterle a sus números una planta, porque no solamente la compra de la planta,
pero es el combustible, los técnicos, el mantenimiento y todo eso usted se lo tiene que poner al precio de su producto. Entonces, después no es competitiva, entonces ya no le salen, como dicen, no le salen los números en los cálculos, entonces no le sale para invertir. Pero nuestro embajador en China dice que viene una inversión china para ese tipo de asuntos de energía. Sí. Habría que esperar si se da realidad. Y eso esperamos, porque no importa de dónde venga, puede venir de Europa, puede venir de China, puede venir de Estados Unidos, pero lo que sí, como país, nosotros tenemos que mejorar la base energética. Una vez mejorando la base energética, claro, después está mucho la capacitación de las personas, la seguridad jurídica, pero yo a veces les digo, empecemos con lo más difícil, o con lo más caro, ¿verdad? Porque de veras las inversiones en energía son carísimas, pero tienen beneficios por a largo décadas. plazo. Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa. Cuando retornemos de la pausa vamos a hablar un poquito del efecto que va a haber en la micro, pequeña y mediana industria en relación a la exportación, pero es importante que también vamos a hablar ¿qué interés realmente tiene Estados Unidos en algunos países de Latinoamérica, o mejor dicho, de Hispanoamérica, como nuestro país? ¿Realmente les interesa a los Estados Unidos estos países? Porque se ha visto que se han ido perdiendo los aliados de Estados Unidos en Hispanoamérica. No solamente Venezuela, Uruguay, varios países de Sudamérica, en Centroamérica, Nicaragua, prácticamente Honduras. Entonces, ¿realmente Estados Unidos qué visión tiene en relación a esto? ¿Se va a quedar solo en el continente americano, con todos sus aliados los va perdiendo? ¿O no le interesa eso a Estados Unidos? Eso lo vamos a hablar después de venir de la pausa aquí en Unidos en Diálogo. Programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer la problemática. Si ustedes ven, se trata no solamente de decir este es el problema, se trata que mediante el diálogo busquemos las soluciones. Todos somos hondureños, somos hermanos, no tenemos por qué estar en choques permanentes y deteriorando más nuestro país. Tenemos que unirnos para poder desarrollar nuestro país y empezar a satisfacer las necesidades básicas de todos y cada uno de los hondureños. Eso se hace mediante el diálogo, mediante la forma como usted ve hacia el futuro. ¿Qué es lo que se puede hacer? Dialogando se pueden encontrar muchas soluciones a los problemas existentes en salud, educación, infraestructura, empleo o desempleo que hay en el país, y por supuesto ir buscando esa expectativa que como hondureños hemos ido perdiendo y nos obliga a salir de nuestro país, lamentablemente. Hoy estamos con Jackie Foglia hablando sobre esos temas de interés, y entonces vamos a ver realmente cómo le va a ir a la micro, mediana y pequeña industria en el país en relación al Producto Interno Bruto y al dejar de percibir las remesas que se pueden dejar de percibir ante esta situación. Bueno, pues en este caso nosotros tenemos pues un sector de micro, pequeña y mediana muy desarrollado en nuestro país, a pesar de que la gran mayoría es del sector informal. Entonces, desarrollado en el sentido de que sí, hay mucho en diferentes ciudades, pero por no estar formalizados, muchas veces no tienen acceso a cierta capacitación, a cierta seguridad, a la previsión social de sus empleados que les permitiría crecer, les permitiría ascender, a decir, ya de mediana a gran industria. Honduras ha sido pues un país que la mayoría de la parte industrial, se puede decir, está localizada primordialmente en la costa norte, ciertamente por los puertos, ¿verdad? La costa norte en gran medida, en el Valle de Sula, pero también alrededor del puerto de San Lorenzo, es otra área industrial o agroindustrial, pero existe pequeña y microindustria prácticamente en todos los lugares. Siempre hay talleres, siempre hay carpintería, siempre hay personas que están transformando la materia.
Pero el problema es que a veces no ascendemos porque la inversión en maquinaria industrial es de las inversiones más fuertes, ¿verdad? Que requieren un buen capital inicial, y es lo que muchas de las pequeñas empresas o emprendimientos no tienen. Ellos tienen un capital que fluye mes a mes, pero no pueden acumular, y muchos, por no formalizar, no logran acceder al financiamiento. Entonces esa es una de las realidades que tenemos. Ahora, al venir muchas de las personas deportadas, traen muchas veces beneficios. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que fueron a Estados Unidos o que están allá trabajando han entrado en la parte industrial, ¿verdad? En la parte de agroindustrial, agrícola, ¿verdad? La agricultura en Estados Unidos es muy mecanizada. Hay mucho conocimiento de la parte mecanizada, en la parte de ciertos talleres allá en Estados Unidos, y especialmente en la parte de construcción. Estados Unidos es un país que continuamente está construyendo, reconstruyendo, remodelando, etc. Entonces muchos de nuestros compatriotas allá han trabajado en construcción, en todo tipo, ¿verdad? Desde fundición hasta techos, decoración de interiores, etc. Entonces, esto puede ser un gran beneficio para que se puedan integrar a sus comunidades de acogida, y con esos nuevos conocimientos adquiridos puedan generar empresas o puedan ayudar a otras empresas. Y esa es una de las partes de las claves de una reintegración de migrantes a nuestro país, es que logren integrarse productivamente a sus comunidades. Pero les va a afectar en cierta forma porque psicológicamente se tiene que hacer un trabajo por parte del gobierno para poder estabilizar emocionalmente a esa persona que viene, sí, para poder estabilizar a las familias y para poder estabilizar, o sea, psicología de masas, que es en lo que mucho ha estado afectado este país, y nos tienen más bien en relación en permanente pleito y distanciamiento familiar. Sí. Eso nos deteriora más bien. Y ese es a través que muchas veces ahí es donde la clave son los gobiernos locales. De veras, las claves van a ser las alcaldías y su grupo de apoyo, porque no solamente son los empleados, muchas alcaldías tienen ya sus grupos de apoyo. En ciertas comunidades se están formando los clubes de apoyo al migrante, ¿verdad? La asociación de apoyo al migrante, a través de las iglesias, a través de ONGs, a través de la simbiosis entre ONG, iglesia y la alcaldía. Entonces es muy importante que sean vistos los migrantes retornados como un recurso valioso para una comunidad, porque esa es parte de ese trabajo psicológico que usted menciona. ¿No cree usted que sería una oportunidad en este momento? Pues no tengo ni la mínima idea cuántos hondureños están representándonos en el cuerpo diplomático en todos los países, pero que yo tenga conocimiento, tal vez uno o dos han traído o su propia empresa o han facilitado que un hondureño a través de ese país pueda ir a otra empresa, y uno o dos han logrado traer un inversionista de ese país donde han estado a invertir a Honduras. De tantos representantes diplomáticos nuestros, ¿no cree que este será el momento que este gobierno llame la atención a sus delegaciones diplomáticas para que empiecen a buscar inversionistas y que vengan no solo de China? Porque el problema con China es que trae, y por ejemplo en diferentes países está la queja que los chinos normalmente traen hasta la arena, si es posible, para poder hacer sus actividades. Necesitamos inversionistas que generen y que ayuden a que los hondureños puedan desarrollarse. Por ejemplo, lo que usted dice, los diplomáticos en países industriales, para ver si pueden de una u otra forma facilitarnos maquinaria, equipo, tecnología, para poder aprovechar esta situación y poder procesar mucha de nuestra materia prima que se produce en el país y que se va, como un ejemplo muy burdo, por ejemplo el de la naranja de Sabá, que se va para El Salvador y viene después en frasquitos los jugos. ¿Cómo ve usted en este sentido de nuestros delegados diplomáticos? Y digo nuestros porque son nuestros empleados, pero realmente quien los maneja y quien hace todo es el gobierno.
Sí, no, gran parte del trabajo, ¿verdad?, de nuestros embajadores y cónsules tiene que ver con mejorar la relación entre el país donde nos está representando y Honduras. Y eso, claro, siempre viene a través de varias actividades, y una de las actividades principales es conocer la economía y ver cómo puede crear vasos comunicantes o fortalecer esos vasos para que empresarios de Honduras conozcan empresarios de ese lugar, o esos empresarios de ese lugar se les da suficiente información para interesarlos, ¿verdad? Y también con los otros ministerios, porque claro, cuando uno está en la representación diplomática, el embajador tiene que estar prácticamente, si no a diario, semanalmente en contacto con el presidente de la República o la presidenta de la República. ¿Por qué? Porque son directamente sus contactos, es decir, así es la relación, de veras, a pesar de que uno dice, no, es que está el canciller y el canciller, no, pero el canciller sí, para mucho del procedimiento, pero la relación tiene que ser directamente a nivel de la cúpula del Ejecutivo, que es el que lleva la relación internacional, las relaciones exteriores de un país, porque las relaciones exteriores no solamente son diplomáticas consulares, se puede decir, pero la parte diplomática es la parte económica, la parte industrial, la parte de salud, la parte de militar, es un todo. Por eso es que de veras es a nivel de la presidencia de la República que tiene que tener, y tiene que tener una relación muy, muy fluida con sus representantes o con nuestros representantes en otros países, para que se pueda coordinar visitas, generar, ¿verdad? ¿No se les podrá dar la obligatoriedad a ellos que por lo menos, si no cada año, por lo menos en los 4 años que están, puedan traer una empresa al país a invertir? Sí. Y el que no sirva, pues lo eliminamos de ese servicio. Yo soy del partidario, así como dice mi ley, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que eliminarse porque no nos sirve de nada, solo de gastos. Sí, pero sí sirve, porque de veras que las relaciones pues se tienen que mantener, y siempre tiene que haber como un cuerpo diplomático, alguien que represente al país de una manera organizada, ¿verdad?, en otros países. Entonces para mí sí es importante, pero sí creo que se le tiene que ejercer mayor capacitación, mayor instrucción de parte del Ejecutivo hacia nuestros diplomáticos, a decirle, mire, nos interesa esto de ese país, de Brasil nos interesa que usted vaya a tal y tal y tal lugar y traiga este tipo de inversión, o estos empresarios, invítelos, de Argentina, estos son los que nosotros queremos, acá de Francia, esto es el tipo de inversión que nosotros quisiéramos de Francia. Hay algunos que sí lo han logrado, pero claro, uno de los aspectos que ha ocurrido es que miran que la parte de promoción de inversiones como que no está dentro de su trabajo, sino que existe otro ministerio para eso, ¿verdad?, que es el Ministerio de Inversiones, el Consejo Nacional de Inversiones, la Secretaría de Desarrollo Económico, que antes era Industria y Comercio. Entonces por eso es que de veras es a nivel del Ejecutivo, y a nivel del Ejecutivo con su Consejo de Ministros, con todos los secretarios que son personas capacitadas en su área para poder llevar a cabo pues un trabajo conjunto, más integral, porque de veras la atracción de inversión extranjera es difícil. Yo se lo puedo decir, es difícil, no es fácil. A veces uno hace muchos intentos, hace muchas invitaciones, que este y el otro ya llega, la persona conoce, que si otro, pero después toma la decisión que sí o que no, y eso es ya una decisión puramente empresarial, ya de los números de esa persona y de su apetito al riesgo, ¿verdad? Porque eso también, las inversiones siempre es cómo arriesgo yo mi dinero para invertir en algo para generar un rédito, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el problema que pasó con los camaroneros en la zona sur. Aparentemente no solo fue el problema que no se quieren comprar, sino que incluso eso lo mencionó el embajador de Honduras en Corea del Sur, que de parte de Honduras no se daban los permisos fitosanitarios para poder hacer el trámite correspondiente y que el camarón saliera. En consecuencia, la pérdida de los camaroneros y en consecuencia el deterioro económico de la zona y de los empresarios y de las que elaboraban esas empresas. Entonces, lo que usted acaba de decir realmente sí, concuerda. Es más integral, ¿verdad? Que no solamente es
uno tiene que estar todos, ¿verdad? Porque la parte, los permisos, de todo tipo de permisos, ¿verdad? De los fitosanitarios hasta los permisos aduanales. Eso implica que no, entonces no hay una cohesión, no hay una coordinación de los mismos funcionarios de un mismo gobierno, que pudo haber sucedido en otros y probablemente sucedió lo mismo y afecta en relación a un periodo gubernamental, pero afecta más al pueblo que no tiene la oportunidad de tener empleo, por lo tanto no satisfacer sus necesidades básicas. Y estamos ante esta situación. No, y en el caso de los camarones, pues ahí sí a nosotros estamos ahorita sufriendo una situación muy desalentadora, ¿verdad? En los camarones, porque nosotros ya teníamos un mercado establecido, y para establecer un mercado eso tomó muchos años, mucho tiempo. ¿Me entiendes? No es que solamente porque no es de la noche a la mañana. Toma mucho tiempo, es un proceso largo. Entonces, cuando se le ponen condicionantes por parte de un tercer país para que rompan esa relación comercial con ese país, pero todavía no se ha firmado con este otro país para poder absorber ese mercado o haberlo desarrollado. Y eso es lo que a mí me duele, porque la gente muchas veces toma decisiones que no se han dado cuenta que han tomado años. Nos afectan a todos. Y no, han tomado años en desarrollarse, porque digamos que si usted y yo dijéramos, mire, nosotros vamos a producir unas botanas de queso con chile, por decir. Nos ponemos en una fábrica y que esto y lo otro y hacemos la degustación y todo, y salimos con nuestro producto de promoción y vamos a Nueva Orleans, por decir, a una feria y nosotros lo ofrecemos y que si otro, y allá pasamos 3 días sentados ahí en el cosa y ofreciendo la tarjetita y que si otro pruébela. Entonces, al fin desarrollamos 1, 2 o 3 clientes potenciales. Pero después de esa feria, carta viene, carta va, visita viene, visita va. Los técnicos que vienen a ver la fábrica, que si está bien higiénica, que si lo otro, que los permisos para sacar el producto, los permisos para meter el producto a Estados Unidos. Es un proceso muy largo. Cuando usted ya al fin logra poner en anaquel de aquel cliente sus botanitas, nosotros ponemos nuestras botanitas, eso ya ha pasado un año de inversión, de trabajo. Pero que después de repente diga a alguien, no, porque la política y que este otro y flaca. Entonces es una afectación. Se fue. El esfuerzo se fue y también sufren los dueños de una empresa, pero también sufren los empleados que no tienen vela en el entierro, solo son las víctimas. Y sufren también no solo los empleados directos, sino que el que mueve la economía en la parte alrededor de una empresa. Sí, por eso es que cuando yo siempre que hablaba, cuando estaba en el Consejo Nacional de Inversiones, siempre enfatizaba lo importante que son los alcaldes. La Asociación de Municipios de Honduras, es decir, los alcaldes, el rol que tienen los alcaldes y las alcaldesas en atraer inversiones a su comunidad es clave. ¿Por qué? Porque ellos son uno de los barreras que cuando uno hace las entrevistas a potenciales inversionistas, les dicen permisos municipales, plan de arbitrios, que es otro. ¿Por qué? Porque ese es a veces la primera barrera. Es decir, pues yo siempre le decía, todas las inversiones son locales. Uno puede hablar de inversión extranjera, que es cierto, sí, pero la inversión, ¿dónde la vas a poner? En Tocoa, es local. Entonces, esa comunidad, esa alcaldía, es la que tiene que orientar y hacer las cosas adecuadamente. Sí, tiene que agilizar, facilitar. Entonces, todo, porque puede ser desde una inversión pequeña que yo voy a poner una agencia bancaria, ¿verdad? O voy a poner una sucursal de una farmacia. Es decir, desde esas inversiones que son pequeñas a medianas, hasta va a venir una fábrica aquí. Entonces yo la quiero para mi comunidad. Entonces, es que no la quiero en el otro municipio, aquí. Entonces yo voy a ver cómo le agilizo. Entonces, esas son partes. Entonces, todo ese trabajo de atraer esas inversiones. ¿Y por qué es que uno dice todo ese esfuerzo? Porque va a generar empleos, y los empleos generan empleos indirectos, alimentan familias. Y se empiezan a satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Sí, ahora, ¿qué sucederá, por ejemplo, a raíz de que Marco Rubio va a venir a la región? No va a venir a Honduras,
Yo lo que me imagino es que incluso va a venir aquí al par y al mismo tiempo va a venir unos 3 o 4 aviones con nuestros hondureños deportados. ¿Cómo ve usted la situación en relación a lo que él, porque él prácticamente decide y el gobierno norteamericano decide no visitar nuestro país? Sí. Bueno, eso se llaman mensajes. Mensaje diplomático. Se llama mensaje cuando ¿Qué mensaje nos está dando Marco Rubio con eso? El gobierno de Estados Unidos. Un desaire, un desaire. Es decir, tristemente no están contentos con ciertas cosas que están pasando en Honduras. Entonces, eso es una forma de mostrar descontento. Es una forma muy diplomática de mostrar descontento, es no haciendo la visita cuando más o menos está cerca, por decir, ¿verdad? Porque no es como que yo me voy a desviar de Nigeria a venir a Honduras, no. Ya, está en El Salvador. Andaba el vuelo aquí nomasito, ¿verdad? Entonces, es un descontento. No quiere decir que dentro de 2-3 meses no haga una visita aquí, ¿verdad? Es decir, es probable que sí. ¿Será que Estados Unidos ya no esté interesado en Honduras? No, siempre tiene intereses. Nosotros tenemos una relación muy cercana con Estados Unidos, es decir, de más de cientos de años. Tenemos una relación comercial muy fuerte, hemos tenido una relación de intereses también. Nosotros hemos sido desde hace años, desde hace décadas y décadas, es decir, muchos hondureños han emigrado allá, son parte de de varias comunidades, y ya no solamente como trabajadores, sino que ya personas integradas que llevan pues muchas generaciones, hondureños, muchas generaciones siendo parte de las comunidades, y es parte de la migración natural que ha tenido Estados Unidos, porque Estados Unidos es un atrayente de gente. ¿Cómo miró usted, por ejemplo, entonces en el mensaje que dejó Kamala Harris cuando vino a la toma de posesión de Xiomara Castro? Bueno, ese era otro mensaje. Es decir, porque no siempre se mueve el vicepresidente. Bueno, ya hacían años que no venía ningún representante. No venía. Entonces, era porque sí, tenían un interés especial, ¿verdad? Había una situación que se estaba dando, un interés especial, de que miraban que Honduras estaba pues siendo, se puede decir, cortejado por otros poderes, en el cual, que en este momento Estados Unidos quería afianzar su relación con Honduras. Y también pues está dando la situación pues de nuestro presidente pasado, ¿verdad? De una situación sí, ya... La negociación que existió en ese proceso, de la llevada y de lo que trajo. Sí, probablemente. Pero después el pleito que hubo entre los diplomáticos que al final de cuentas aparentemente hubo un desaire a la visita de ella, porque después nunca más volvimos a saber si hubiese o no se hubiese presentado alguna... No, la cosa es que fue un mensaje porque fue una visita muy corta. De veras, los presidentes se mueven muy rápidamente, llegan y están, 45 minutos en un lugar y ya. Es decir, solamente vienen, como dicen, a una cosa muy puntual. En este sentido, era un mensaje. Y era un mensaje de apoyo. Que no se supo aprovechar adecuadamente. Sí, y era un mensaje de apoyo porque de veras que también era y yo lo quiero ver así, tal vez yo tengo un cierto favoritismo, pero era también un mensaje de felicitación de que por primera vez Honduras tenía una presidente mujer y ella era la vicepresidenta mujer también. Entonces hubiera sido una oportunidad perfecta, especialmente nosotros como mujeres. ¿Cree usted que no se supo aprovechar esa relación? Entonces no, probablemente fue una conversación, que eso pues, son cosas muy secretas que uno no sabe, pero tal vez no hubo aprovechar ese momento para salir con un mensaje de veras que ya las mujeres, es decir, hemos ascendido, ¿verdad? Pero no solamente trataba de eso, sino que trataba de país. Y de país, pero basado en eso se puede hacer, es decir, el mensaje, pero también en los países, en la relación entre los dos países. Entonces tal vez no, porque después hubo también esta invitación, ¿verdad? A esta cumbre que hubo en Los Ángeles pocos meses después, y en ese sentido... El gobierno rechazó ir. Y nuestro gobierno rechazó ir, y yo nunca
todavía hasta el sol de hoy me pregunto, pero ¿por qué es que de veras se tomó esa decisión cuando nosotros siempre hemos tenido una relación cercana con Estados Unidos, aun cuando uno puede diferenciarse porque, es decir, hay diferencias, pero son nimiedades en comparación a los siglos que tenemos de ser aliados muy cercanos y vecinos. Por ejemplo, en este gobierno se han dedicado en cada foro internacional a defender a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sí. ¿Será que entonces Estados Unidos ya perdió el interés total en Honduras? No, de veras que no. Estados Unidos ¿No le importará a Honduras a Estados Unidos ya? No, Estados Unidos siempre le interesa especialmente porque nosotros somos muy cercanos a ellos. Es decir, hay una diferencia muy grande entre estar a 5,000 millas de distancia a estar a 120, ¿verdad? Entonces, como yo a veces les digo, nosotros estamos muy, muy cerca. Es decir, entonces estamos, por esa cercanía geográfica siempre hay interés, también hay interés, pues la parte logística de transporte, hay muchos intereses. Entonces no es como que no están interesados, pero en este momento, primeramente... Y como un territorio hondureño de seguridad de Estados Unidos y ha ido perdiendo los países alrededor de Honduras y los países al sur de Honduras, y prácticamente está perdiendo a Honduras. ¿Habrá interés en Estados Unidos en poder recuperar Hispanoamérica, incluyendo Honduras? ¿O simplemente Estados Unidos dice, señores, hagan lo que ustedes quieran, que yo no me complico en eso? No, de veras que no. Estados Unidos, como yo le dije antes, mantiene intereses, mantiene relaciones con todos los países, aun cuando muchas veces las administraciones no estén de acuerdo en algunas políticas, etc. Estados Unidos simplemente no es como que dice, no, pero ya lo damos por perdido, y así no. Haciendo una que así se siente, en el ambiente, que han dado por perdido América del Sur, sí, y están perdiendo Centroamérica, incluyendo Honduras. Eso se siente, y usted lo puede preguntar en cualquier nivel, sí, y se percibe que Estados Unidos no le interesa ya Hispanoamérica, y principalmente Honduras, como un aliado y como un territorio de defensa nacional por la cercanía. No, pero sí hay intereses. La cosa es que tal vez no están como tan prioritarios como en otros momentos. Pero sí siempre hay intereses. Y también acuérdese, Ronnie, que nosotros somos un país que tenemos elecciones cada 4 años y se dan cambios en las administraciones nuestras. Entonces, ahí es donde viene también la necesidad de mantener una relación constante, porque uno tiene que ver qué va a pasar en el futuro, quiénes van a ser los nuevos actores, y tiene que mantener esa relación. Es una cosa muy normal. Claro, en este momento, y la administración Trump, cuáles son muchas veces sus prioridades, ¿verdad? Ellos pues están involucrados, ¿verdad? Financieramente en un conflicto armado, ¿verdad? Muy lejos, pero sí es de su interés por el petróleo, por la parte de fertilizantes, etcétera, que es en Ucrania y Rusia, ¿verdad? Les interesa mucho, pues, ese es el balance de poder con China. Entonces, tal vez en este momento Honduras no es ninguna prioridad, pero sí siempre mantienen pues una embajada, mantenemos una buena relación, y creo que sí que se está viendo eso, y se mira por todos los diferentes programas, sí se mira una relación constante con Estados Unidos. Bueno, realmente, le digo, en el ambiente se percibe que Estados Unidos nos ha dejado la mano, sí, como ha dejado la mano a muchos países de Sudamérica, y la situación que se está presentando, incluso porque no solamente se va a afectar este gobierno con la deportación, sino que nos vamos a ver afectados todos los ciudadanos por ese tipo de acciones. La no venida de Marco Rubio aquí a nuestro país, en lo personal, no solamente lo veo, como dice usted, como un mensaje a que no son bienvenidos prácticamente por los funcionarios de este gobierno, pero sí lo siento como que están dejando de la mano, y que pase lo que pase, no se ve un interés realmente
como un aliado, no solamente con un gobierno. Sí. Porque el problema es que los gobiernos son pasajeros, los ciudadanos somos permanentes. Y entonces, ¿dónde está la alianza que pueden tener con nosotros los hondureños? Sí. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que preocupa en un sistema en el que estamos en este momento. Pero bueno, no sé si usted quisiera comentar algo final al respecto de la venida de Marco Rubio, o en breves segundos, porque ya estamos finalizando. Bueno, de veras que no, que sí me hubiera gustado que viniera, porque él podría haberse dado cuenta que sí tiene pues muchas amistades. Marco ha venido varias veces a Honduras en el pasado, y él tiene pues aquí hasta amigos personales en Honduras, pero tal vez no era el momento, lo que sí, más que tal vez a Honduras, lo que sí preocupa y está por verse, porque está muy fluida la situación, es de veras que cómo van a ser las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, que se van a endurecer, porque el que se haya quedado el señor Maduro en Venezuela, a pesar de que ya era conocido de veras que no ganó las elecciones, eso sí es algo que todo el mundo está como a la expectativa, que qué va a pasar, porque la única otra cosa que se le impone es una sanción adicional, ¿verdad? Que ya la petrolera que sí todavía se estaba importando petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Entonces, no sabemos cuál va a ser la situación. Tal vez esa va a ser uno de los aspectos primordiales de la relación de Estados Unidos con todo nuestro continente. Bueno, muchas gracias. Quiero recordarles que para nosotros, en Unidos en Diálogo, creemos en un diálogo sincero, y que la participación ciudadana son una herramienta clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa.